Me lo bendiga, amados hermanos, en esta noche. Vamos a compartir palabra de Dios, vamos a compartir palabra de Dios como los hacíamos antes, porque dice la palabra de Dios en Osea 4:6 que mi pueblo perece por falta de conocimiento, que mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque el pueblo no lee la palabra de Dios. El pueblo necesita conocer palabra de Dios para que el pueblo se active, para que el pueblo conozca la verdad. Porque Dios en estos últimos tiempos está hablando, pero el pueblo no quiere entender. El pueblo no quiere escuchar. Entonces es necesario, amados hermanos, que el pueblo escuche palabra, porque dice su mensaje, la verdad los hará libre, la verdad los hará libre. Solamente cuando uno está en la verdad, es uno verdaderamente libre. Cuando uno está en la verdad, es cuando uno es de verdaderamente libre, porque uno conoce a Jesucristo. Jesucristo es la verdad, amados hermanos. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso es necesario escudriñar la palabra de Dios para que descubramos lo que Cristo quiere hablar a través de su palabra. Si no conocemos la palabra de Dios, amados hermanos, difícilmente vamos a comprender. Yo muchos años estuve ciego, casi 30 años de mi vida estuve ciego en el catolicismo, en la idolatría. Mi sueño desde niño era ser sacerdote y me fui criando con costumbres que me enseñaron mis antepasados, mi familia, en vicios, en fiesta, en alcoholismo, en libertinaje, en vanidades, sin saber que había una esperanza para mí, sin saber que había una esperanza para mí que se llama Jesús. El detalle del mundo que no conoce a Jesucristo. Por eso para ellos es más difícil entender lo que a veces uno quiere que ellos comprendan, porque se dejan guiar por costumbres de hombre, como dice la palabra de Dios, que no sigamos costumbres de hombre, sino los mandamientos de Dios. Yo te invito en esta noche a que reflexionemos esta pequeña palabra. Solamente van a hacer una charla de unos 20 minutos para que descubramos lo que el Señor en esta noche quiere hablarte, de lo que está aconteciendo en el mundo espiritual y en el mundo secular, para que el mundo entienda que Jesús está a la puerta y que Jesús está llamando, porque Dios está hablando. No es la religión, no es el cristianismo, no son los evangélicos, no es mi persona, es el mismo Dios que está hablando a su pueblo, para que el pueblo conozca la verdad, para que el pueblo entienda lo que dice el Señor, lo que Él quiere hablar en estos tiempos. Le quiere hablar a México y decirle a México que hay una esperanza si tú te arrepientes, que hay una esperanza si tú vienes a Él. Pero para eso solamente se necesita ser valiente. Para eso se necesita ser valiente. Porque muchos no quieren, porque se dejan guiar por personas, se dejan guiar por el hombre, ponen la mirada en el hombre y no ponen la mirada en Jesucristo. Si tú pones en esta noche la mirada en Jesucristo, te vas a dar cuenta que es Dios que quiere hablar a tu vida, quiere hablar a tu corazón, quiere hablar a tu espíritu. Solamente es necesario que tú abras el corazón en esta noche. Pues dicen que estamos locos, sí, como el canto. Dicen por ahí, el loco me volví, que solo habló de Dios y de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que ha cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús
colgado de un madero, su vida entregó. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Si me llaman el loco, Dios me le bendiga, amados hermanos, en esta noche. Vamos a compartir la palabra de Dios, la palabra en la que está hablando en esta noche. No es el hombre, es Dios mismo a través de su evangelio. Dice la palabra de Dios en Mateo: Dios bendiga a cada uno de los que están en esta noche conectados, amados hermanos. Yo no les voy a hablar de religión. Yo les voy a hablar de un Cristo vivo, de un Cristo de poder. El Cristo que puede cambiar tu corazón, que cambió mi vida y que está cambiando a muchos jóvenes, se llama Jesús de Nazaret. Ese Cristo quiero que conozcas tú. Yo no te voy a hablar de religiones, no te voy a hablar de hombres, no te voy a hablar quién dice y quién no. Yo te voy a hablar de la palabra de Dios. La misma Biblia que tienes tú, el católico, mormón, pentecostés, sabático, testigo de Jehová. La Reina Valera y la latinoamericana es la misma. Entonces dice la palabra de Dios en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 24 dice: señales del fin. Dios nos está hablando en estos últimos tiempos que hay señales que van a acontecer para que tú te des cuenta que las señales del fin se están acercando. Porque Él está hablando en su palabra que hay muchos rumores de guerra, lo que está aconteciendo en Israel en estos tiempos. Dice aquí, rumores de guerra, dice, oirás guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá peste, hambre, terremotos en diferentes lugares. El Señor está hablando en la palabra de Dios en Mateo 24 que vienen señales del fin, y eso está aconteciendo en estos últimos tiempos, amados hermanos. Dice que rumores de guerra, que habrá hambre, que habrá peste, que se levantarán nación contra nación, como está pasando en el pueblo de Israel. Dice que va a haber hambre, es lo que está aconteciendo, amados hermanos, en estos últimos tiempos. No, el dinero no alcanza, habrá peste, el COVID, cuánta gente no murió por el COVID. Y dice terremotos en diferentes lugares. Ahí me quiero detener. Dice que terremotos en diferentes lugares. ¿Qué nos quiere decir el Señor ahí? En terremotos en diferentes lugares. Dios me daba una revelación antier, y esa revelación causó mucha polémica en redes sociales. Yo quiero decirte que lo que Dios revela, Él lo cumple, porque no es palabra de hombre, no es palabra de hombre, sino es palabra de Dios. Dios me daba una revelación el día de antier, y esa revelación que me daba el Señor por la madrugada cuando estaba orando, es que viene un gran terremoto a México, y en ese terremoto me mostraba que muchas iglesias católicas van a ser derribadas, que muchas iglesias católicas van a ser destruidas. Yo quiero que sepan que este mensaje no es para contender, este mensaje no es para pelear, este mensaje no es para dividir, solamente es una advertencia de parte de Jehová de los ejércitos, es una advertencia para México entero, es una advertencia para el mundo, porque Dios esa revelación me la daba. Dice el Señor que no hay nada que Él no le revele antes a sus profetas para que esto se lleve a cabo, y todo lo que el Señor le revela a sus siervos y a sus profetas va a acontecer. El Señor me revelaba que Jehová es su nombre, que Él es el verdadero Dios de Israel, al que la gente rechaza, porque la gente de este mundo está ciega. Por eso dice la palabra de Dios que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, porque la gente de este mundo está ciega por el mismo Satanás, está ciega por el mismo Lucifer. No quieren entender lo que la palabra de Dios está hablando. ¿Por qué? Porque ellos solamente siguen sus razonamientos humanos, siguen sus razonamientos de costumbres de hombre, porque no leen la palabra de Dios. Pero cuando uno escudriña las escrituras, uno se da cuenta
cuenta que es el mismo Dios hablando. Aunque no hubiera revelación, aunque no hubiera inspiración del cielo, como quiera tenemos la palabra de Dios, que es algo eficaz, es algo verdadero, porque aquí está la voz de Dios en su palabra. Pero el Señor también usa en diferentes maneras a sus siervos los profetas, aquel que Él le quiere revelar. Él ha revelado que viene a México un gran terremoto, que viene a México un temblor que va a sacudir la tierra y que muchas iglesias católicas van a ser derribadas. Yo veía en ese sueño que me daba el día de antier, esa revelación, cómo la gente corría, cómo la gente se espantaba, cómo salían las noticias en todos los noticieros que muchas catedrales católicas eran derribadas y muchas iglesias de aquí cerca eran derribadas, porque Dios está hablando al mundo para que se arrepienta. Dios le está hablando al mundo para que el mundo lo busque. La gente se ríe, la gente dice que uno está loco, porque dice la misma Biblia que el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de muchos para que no resplandezca la luz del evangelio. Por eso mucha gente no entiende y se enoja, se molesta. Mucha gente, en vez de recibir la palabra de advertencia de parte del cielo, de parte del mismo Dios, todavía se molesta, todavía ofende. ¿Por qué? Porque ellos no quieren nada con el evangelio. Así hay miles de personas de México y el mundo entero que se dicen que son de Cristo, que se dicen que son cristianos, pero no son cristianos ni son de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos rechazan el evangelio, porque ellos rechazan la palabra, porque ellos rechazan al Mesías. Están como los fariseos, como los sumos sacerdotes de ese tiempo, que conocían toda la palabra, pero no reconocieron a Jesucristo, no reconocieron cuando el Mesías llegó, porque ellos solamente estaban vaciados de palabra, pero cuando llegó el Señor en humilde carpintero, no lo pudieron reconocer. Por eso Jesús le decía a Nicodemo: es necesario que tú nazcas de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo, es necesario tener un encuentro con Cristo, un encuentro personal con el gran yo soy de Israel, para que tú puedas saber si es el Señor el que está hablando, porque mucha gente dice que es de Cristo, pero no vive el evangelio. Mucha gente dice que es de Dios, pero no vive su palabra. Por eso dice la palabra de Dios en Juan 14:21, aquel que me ama guarda mis mandamientos. ¿Cómo es necesario saber si tú eres de Cristo? No, guarda sus mandamientos. Por su fruto, dice el Señor, se conocerán. El mundo de hoy está ciego, el mundo de hoy está bajo el yugo del maligno. ¿Por qué? Porque la gente, todo lo que tú le predicas lo toma mal, porque tú cuando le hablas de Jesucristo se levantan contra ti, pero cuando tú le hablas de un meme o hablas de algo chistoso en redes sociales, la gente te le da like, la gente te le pone, te comenta. Pero cuando tú hablas algo de Jesucristo, usa la vida de mucha gente que está en Facebook, en redes sociales, para ofenderte, para agredirte, como lo han hecho con mi persona. Yo nunca les he ofendido, solamente les he predicado la verdad, que mi Dios no es de palo y de madera, que yo tuve 30 años engañado en el catolicismo, que quería ser sacerdote, que tenía una vida vacía, que llevaba una vida como cualquier ser humano, que tomaba, que fumaba, que bailaba, que estaba en el libertinaje, que estaba perdido. Mucha gente me conoció, fui autoridad de este pueblo de Nampalapa, estuve metido en la idolatría casi 30 años, porque era lo que me habían enseñado, porque yo seguía costumbres de hombre, igual que mucha gente lo sigue ahorita, pero no había tenido una relación con Cristo, hasta que Cristo tuvo un encuentro con él, así como Pablo, personal con el Señor. Fue cuando mi vida cambió, cuando mi vida le dio un sentido, un giro de 360 grados, y fue cuando yo entendí que había un Dios real, que había un Dios que se preocupaba por mí. Y no solamente eso, fue cuando yo pude palpar su poder, porque mucha gente dice que Dios existe, porque mucha gente dice que Dios es real, pero no ha tenido encuentros con Cristo, no ha tenido manifestaciones con el Señor como la gracia que Él me ha permitido tener. Por eso yo me atrevo a decirle a mucha gente que no se dejen guiar por comentarios, no se dejen guiar por lo que el hombre dice, escudriñen la palabra de Dios. Aquí está la verdad, dice la palabra de Dios en Isaías 42:8, que Él no comparte su gloria con nadie, que Él es Jehová, Jesús de Nazaret. Dice que Él no comparte su gloria
gloria. Y si esa palabra te está diciendo que Jehová es su nombre, que Él no comparte su gloria con esculturas ni imágenes, entonces, amados hermanos, ¿por cuál es la molestia del mundo? Porque el mundo quiere entender solamente lo que a ellos les conviene, porque viven una vida media, porque viven una vida mediocre, vacía, una mitad en el mundo y la mitad en la iglesia, porque no quieren tener un cambio verdadero, porque no quieren conocer al verdadero Dios. Como decía el siervo Gigi Ávila, mucha gente quiere llegar al cristianismo, mucha gente quiere llegar a Cristo, pero no quiere dejar sus bailecitos, pero no quiere dejar sus fiestecitas, pero no quiere dejar de salir con personas que no son adecuadas del mundo, no quieren dejar su hechicería, no quieren dejar su idolatría, y eso ha causado la ira del gran yo soy. Yo, como siervo de Dios, el Señor me ha dado una revelación tremenda, que viene juicio para México, que viene un gran terremoto para México, que va a sacudir las catedrales católicas, que va a derribar muchas iglesias católicas, para que vean que Él es Jehová de los ejércitos, para que vean que Él es el verdadero Dios, para que vean que Él es el todopoderoso. Mucha gente me ha tomado por loco, pero no me importa, amados hermanos. Yo sé que lo que Dios me ha revelado es porque es real, porque yo le creo a Él, porque mucha gente está ya comentando en redes sociales, porque he compartido parte del mensaje que Dios me daba antier, y he compartido muchos videos de la idolatría, y la gente lo toma mal porque están ciegos bajo el yugo del enemigo. Porque aquel que escudriña la palabra de Dios sabe que mi Dios no es de madera y de metal. Aquel que de verdad lee la palabra de Dios, aquel que de verdad tiene un encuentro con Cristo en la oración, en el ayuno, en la intimidad, sabe que tu Dios y mi Dios no es un Dios de madera. No está en la cruz porque Él ha resucitado. Él es el Dios de Israel. Él no es ningún santito, ninguna virgencita. No es Diosito, es Dios. Porque es grande, porque es poderoso, porque Él tiene poder. En la campaña que acabo de ir al estado de Morelos, hubo una mujer que se levantó de la silla de ruedas. En la campaña que yo estuve en el estado de Morelos, una mujer que estaba desahuciada se levantó de la silla de ruedas. Cuando yo la llegué a ver a su casa antes de venirme del estado de Morelos, eso fue hace 15 días, yo le dije: mujer, el Señor dice que te pongas a cuenta con ella, que has desobedecido, pero que te pongas a cuenta con ella y te humille, y que si tú te humillas hoy te vas a levantar de esa silla de ruedas y vas a sanar, para que vean que Dios es real. Y esa mujer se me quedó viendo con lágrimas en los ojos, y yo le dije: vas a conocer que mi Dios tiene poder, porque mi Dios no es Diosito. Si tú dices que tienes a un Dios de verdad, si tú dices que tu Dios es real, demuéstrame que ha hecho tu Dios por ti. Si tú dices que tu Dios es verdadero, demuéstrame que ha hecho tu Dios por ti, porque mi Dios está levantando a los paralíticos, porque mi Dios está sanando a los ciegos, porque mi Dios está sanando a los del SIDA, a los del cáncer, a los de la leucemia, a los alcohólicos, a los drogadictos. Compruébame cuál es tu Dios, porque mi Dios tiene poder y su palabra lo dice. Acontecerá que aquellos en mi nombre harán cosas mayores que yo. Sanarán a los enfermos, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Porque si tú me dices que tu Dios es grande y que tu Dios es real, me tienes que demostrar que ha hecho tu Dios. ¿Cuáles son las maravillas que ha hecho tu Dios? Porque mucha gente dice que tiene a Cristo, pero ¿cuál Cristo? Porque mi Cristo ya no está en la cruz, porque mi Cristo ya no está en la madera, porque mi Cristo ya no está colgado, ya no es un objeto. Mi Cristo es espíritu y en verdad, como dice su palabra. Mi Cristo es real, mi Cristo tiene poder y Él viene pronto, porque estas señales que dice la palabra de Dios en Mateo 24 dice que acontecerán cuando escuches rumores de guerra, cuando escuches inundaciones, cuando escuches peste, enfermedades, hambruna y terremoto en todo lugar. Esto acontecerá, lo dice su palabra. No lo digo yo, y está aconteciendo todo eso, amados hermanos. Porque México ha desobedecido, porque México ha violado el primer mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. México, viene juicio para México. Este es el mensaje que yo le quiero dar a México. Viene juicio para México por cuanto has desobedecido el mandamiento
mandamiento, el primer mandamiento, dice Jehová, dice Jesús, como tú le quieras llamar, Jesús, Jehová y Yahvé es el mismo. Viene juicio a México porque has violado el primer mandamiento, que dice: no tendrás dioses ajeno delante de mí. Éxodo 23 dice: no tendrás dioses ajeno delante de mí, y no te harás imagen de nada, de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y abajo de las aguas. Dice: no te inclinarás a ellos ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que conozco la maldad de los padres y de los hijos, desde la tercera hasta la cuarta generación. Viene mi juicio a México por causa de la hechicería, por causa de la idolatría, por causa que has desobedecido al primer mandamiento. Viene juicio para ti, México, porque el Señor ya estaba hablando hace tiempo a través de muchos profetas que te preparara, porque venía juicio para ti. El Señor me daba el día de antier esa revelación, donde venía un gran terremoto a México, donde la gente salía corriendo, donde todos los noticieros era tema principal, y me mostraba cómo iglesias católicas eran derribadas, porque Él mostraba en ese sueño, me decía: el pueblo de México vas a saber que yo soy Jehová, el verdadero Dios de Israel, porque México me ha dado la espalda, México me ha dado la espalda, me ha dado segundo y tercer lugar, le ha dado el primer lugar a sus ídolos, a sus santitos, a sus virgencitas, a los brujos, al diablo mismo, y me ha dado la espalda. Por eso viene juicio para México. Ese terremoto va a sacudir a México. El Señor me lo revelaba para que el mundo y México entero vea que Él es el Dios de Israel, y que Él no puede ser burlado, como dice su palabra, que Él no comparte su gloria con nadie, que Él es un Dios celoso, porque solamente Él creó el cielo y la tierra, solamente Él creó el ser humano, con el soplo de su palabra creó todo el universo, creó al ser humano para que le diera honra y gloria. Y no solamente eso, Él fue el único que pagó a precio de sangre por ti, por mí. Nadie lo hizo, solamente Jesucristo. Por eso la ira del Señor se ha encendido contra el pueblo de México, para que México entienda, para que México se arrepienta de su maldad, para que México voltee a ver y vea que solamente en Jesucristo hay vida eterna, para que vea que solamente en Jesús hay esperanza, solamente en Él hay vida eterna y salvación, como lo dice su palabra en Hechos 4:12, que no hay otro nombre dado a los hombres en el que tú puedas ser salvo. Lo dice su palabra claramente, que no hay otro nombre dado a los hombres en el que tú puedas ser salvo, solamente en Jesucristo. Y si tu palabra te dice eso, hay que hacerle caso a la palabra. No te dejes guiar por lo que te dijeron, no te dejes guiar por lo que dice el hombre, por falsas costumbres, porque puedes perder tu salvación, puedes perder tu vida eterna. Hoy hay un infierno y hay un cielo que espera a aquellos que se esfuerzan y aquellos que han desobedecido a la palabra de Dios, porque ese fuego eterno es para aquellos que han desobedecido sus mandamientos, y el que violó el primer mandamiento no puede entrar al cielo. Por eso dice la Biblia que los borrachos, los adúlteros, fornicarios, idólatras, hechiceros no van a entrar al reino de los cielos. Si la palabra de Dios dice que ningún idólatra, está refiriéndose a aquellos que han pensado que Jesús es una imagen, aquellos que han pensado que María es una imagen, que los mismos santos de Dios son una imagen, porque a ellos nadie los ha visto. No podemos representarlo en algo porque nadie los ha visto. Por eso dice el Señor que los verdaderos adoradores lo van a adorar en espíritu y en verdad. Cuando el Señor dice en espíritu y en verdad, Él quiere que lo alabes y lo adores de corazón, no de labios, sino de corazón, porque Él está en tu corazón. Cuando aquella persona recibe a Cristo, esa persona es salva, esa persona cambia de vida. Por eso mucha gente no cambia, porque dice que tiene a Cristo, pero lleva una vida en la prostitución, llevan una vida en el alcoholismo, llevan una vida en los bailes, en la fiesta, en la borrachera, en la idolatría, en la hechicería. Pero el Señor te está dando una oportunidad y te está diciendo: hoy es el día que yo puedo cambiar tu vida. Yo no te vengo a juzgar, dice el Señor. Yo vengo a darte vida y salvación. Pero es necesario que tú tomes una decisión, porque si tú no tomas una decisión, el Señor no puede hacer nada por ti, porque Él es un caballero y Él respeta tu libertad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar una decisión correcta en tu vida. ¿Qué quieres? ¿A dónde quieres pasar una eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Porque purgatorio no existe. Después de
de la muerte no hay esperanza, solamente cielo, infierno, porque en su palabra, en Hebreos 9:27 dice que después de la muerte viene juicio. Juicio de parte de Dios, y es cuando el Señor ya se va a sentar como juez. Y la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 20:15 que hay un libro de la vida, dice, y aquel que no está inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego y azufre. Y ahí dice que los adúlteros, los borrachos, los fornicarios, los idólatras, hechiceros, los maldicientes, los incrédulos van al fuego eterno, al lago de fuego y azufre. Entonces es necesario que tú recibas la palabra. En Isaías 42:8 dice el Señor, yo no comparto mi gloria con nadie, dice. Y en Salmo 115 dice que los ídolos tienen ojo y no ven, boca y no hablan, oreja y no oyen, mano y no palpan, pie y no andan. Dice que semejantes son a ellos aquellos que lo hacen y cualquiera que confíe en ellos. Amados hermanos, por eso es necesario obedecer la voz de Dios. Porque les decía yo hace un momento que México ha violado el primer mandamiento, porque el primer mandamiento no es como la Iglesia Católica te ha dicho, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento es, no tendrás dioses ajeno delante de mí. Si el Señor se lo dijo a Moisés a través de los profetas, a través de los siervos, de los apóstoles, que no tendrás Dios ajeno delante de mí, era porque Él te estaba diciendo que le dieras el primer lugar a Él y solamente a Él. Porque aquí la misma Biblia dice, porque yo soy celoso. La palabra celoso, tú debes de saber en tu vida, cuando a ti una persona, tú ves una persona que en tu celular le escribe a tu esposo o a tu esposa, no te gusta, ¿verdad? Y te entra ese celo, entre enojo, pues así es Dios. Dice que Él no comparte su gloria con nadie. Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de las aguas. Dice, no te inclinarás a ellas, dice, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Jehová, Yahvé, Jesús, como tú le quieras llamar, fuerte y celoso. Entonces dice aquí la palabra de Dios que Él no comparte su gloria con nadie, que Él es un Dios celoso. Por eso México viene juicio para ti si no te arrepientes, porque esa revelación que me daba el Señor es una advertencia que México va a ser sacudido por la mano de Jehová de los ejércitos, para que México y el mundo entiendan que Jehová es el verdadero Dios, que Jesucristo es el verdadero Dios. Pero no es como la gente lo está adorando. Porque mucha gente dice, Dios está en mí. Pero ¿qué Dios? Mi Dios no está en una cruz. Mi Dios no es de yeso. Mi Dios no es de metal, no es de madera. Él es un Dios real. Él está vivo. Él tiene poder para sanar lo que yo le decía, lo que pasó en la campaña donde fui a predicar. Una mujer de la silla de ruedas se levantó de la silla de ruedas y no sanó por mis manos. Sanó por el poder de Jesucristo, por el poder de Dios. Esa mujer estaba desahuciada y esa mujer, fui con el siervo Luis Fonseca a orarle y esa mujer se levantó para honra y gloria. Ese es el Dios que predicamos, el Dios verdadero. No es un Dios pequeño, es un Dios grande que solamente lo descubren los valientes, aquellos que lo adoran en espíritu y en verdad. Dios está hablando a México para que se arrepienta de su idolatría, se arrepienta de su hechicería, para que escudriñen la palabra de Dios y no se basen solamente en costumbre de hombre, lo que le inventó el cura, lo que le inventó la abuela, el papá, la mamá, sino lo que está escrito en su palabra, porque cada uno va a dar cuenta a Dios de lo que está escrito aquí. Y si no obedece sus mandamientos, dice el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al cielo, sino aquel que obedece mis mandamientos, dice, sino aquel que hace mi voluntad, dice su palabra. Porque hay dos caminos, el camino angosto, que es el camino sufrido, el camino de esfuerzo, el camino de lágrimas, pero hay un camino ancho, y ese camino ancho es donde todos corren a la perdición, en los bailes, en las discos, en el alcohol, en el adulterio, en la fornicación, en las fiestecitas, en la idolatría, en la hechicería, y no saben que ellos mismos se están condenando, porque la palabra de Dios es clara y Dios no es mentiroso. Por lo tanto, como
conmigo. Dios no es mentiroso. Toda esta palabra que está aquí se va a cumplir. Y dice Dios que no va a entrar al cielo ningún borracho, ningún idólatra. ¿Cuál es idólatra? Aquel que ha confiado que Jesús es una imagen, que el santito, que la virgencita, que la cruz. Eso no está en la Biblia, porque ningún apóstol del Señor celebró nada de eso. Ningún apóstol del Señor usaba amuletos ni cruces. Eso es lo que nos habían enseñado, porque habíamos estado engañados por el yugo de Satanás. En la Biblia no hay ningún apóstol que se haya postado ante una imagen, ni le haya pedido a un santo, ni le haya pedido ni a María. María cumplió su papel, una mujer obediente, que nosotros no tenemos nada de obediente. María fue una mujer humilde y sencilla, pero ella murió como todo ser humano. Ella no puede interceder por ti. En Lucas 21 dice que ella es la sierva del Señor. Siervo es aquel que le sirve a Dios. Tú no puedes ser siervo si tú no estás en santidad, si tú no le sirves a Cristo, si tú no predicas su palabra. No costumbre, no rosario, porque la gente se confunde. Eso es un invento del catolicismo, porque nada de eso está en la Biblia, ni el purgatorio, ni el rosario, ni la Eucaristía, ni la confesión, ni nada de eso. Por eso dice la palabra, mi pueblo, dice en Osea 4:6, y anótenlo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Dice el Señor, mi pueblo muere por falta de conocimiento, dice en Osea 4:6. Y dice que la verdad, en Juan 8:36, los hará libre. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Juan 14:6 dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie dice va al Padre si no es por mí. Entonces, si Dios te está diciendo que yo soy Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, ¿por qué le pides a un santito, a una virgencita, que ellos no te pueden ayudar? Y es a donde el Señor te está hablando a México, que por causa de la desobediencia, por causa de tanta hechicería, de tanta idolatría, Él va a sacudir a México. Esa era la revelación que a mí me daba antier, que por tanta idolatría va a sacudir a México. Y yo veía cómo derribaba iglesias católicas. Yo veía cómo se caían muchas catedrales de México y salían todas las noticias, y iglesias de por aquí cerquita se derribaban. Yo veía los campanarios, las torres, cómo se derribaban, y el Señor me daba una palabra y me decía, México va a conocer que yo soy el verdadero Dios. Jehová es mi nombre y yo no comparto mi gloria con nadie. Era la revelación que Dios me daba antier, y el Señor me decía, porque yo soy Jehová de los ejércitos y voy a sacudir muy pronto a México, y ese terremoto van a reconocer todos aquellos idólatras, aquellos católicos que me tienen por tardanza, y van a reconocer que yo soy el verdadero Dios después de sacudir la tierra, después de sacudir a México con sus iglesias católicas y sus catedrales. Ahí se van a dar cuenta que yo soy el verdadero Dios y que yo no comparto mi gloria con nadie, ni con los santitos, ni con la virgencita, que solamente yo soy el Dios de Israel, el Dios absoluto. Y después de ese temblor van a reconocer, y el pueblo sabrá quién es Jehová de los ejércitos, y va a saber que yo soy el único que tiene el poder, la honra y la gloria. Nadie más. Después de ese terremoto van a reconocer que yo soy el verdadero Dios, porque muchos van a temblar de miedo cuando se acuerden de estas palabras que este siervo ha transmitido a través de redes sociales. Por eso es el tiempo de buscar a Cristo, es el tiempo de arrepentimiento, porque aparte está en su palabra que vienen muchas señales del fin como terremotos, lo que les leí anteriormente. Es necesario que busques a Cristo, no una religión, porque religiones hay muchas. Busca a Cristo, solamente en Él hay vida eterna y salvación. La salvación no está en el hombre, no está en el pastor, no está en el cura, no está en el evangelista, ni en el profeta, está en Jesucristo. Cuando Cristo llegue a tu vida va a cambiar. Pero cuando llegue Jesús de verdad, el que es en espíritu y en verdad, tu vida va a cambiar, mientras no. Por eso yo te invito a que busques a Jesucristo, que en Él hay vida eterna y salvación. Solamente en Él hay esperanza para ti, para que no te pierdas en ese infierno, porque nadie te va a poder sacar de ahí si tú mueres sin Cristo. Pero si tú mueres en Cristo, hay una esperanza, solamente vas a dormir y hay una vida eterna para ti y para mí. Cristo te ama, hoy es el día que Cristo puede cambiar tu vida. Dios te bendiga.